A ver, ¿qué lugar ocupa la fe en nuestro mundo actual? Un mundo súper conectado, científico. La respuesta, en serio, es mucho más sorprendente de lo que uno cree. Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble transformación de la religión en este siglo XXI. Miren, durante décadas, la idea que dominaba en las ciencias sociales era la famosa teoría de la secularización. Básicamente, predecía que la ciencia y la razón, con el tiempo, harían que la religión se debilitara, se volviera algo privado o que simplemente desapareciera. Y la verdad, parecía una predicción bastante lógica, ¿no? Pero la realidad vino y destrozó por completo esa predicción. A ver, vamos a ver bien este dato. Hoy, según estudios del Pew Research Center, un increíble 84% de la población mundial se identifica con alguna religión. O sea, lejos de desaparecer, la fe sigue siendo una fuerza gigantesca en el planeta. Ok, entonces, si la religión nos está muriendo, ¿qué está haciendo? ¿Hacia dónde se movió? Esa es la pregunta central que vamos a intentar responder hoy. Porque la historia no es de un declive, sino de una reconfiguración, una profunda y diría hasta radical. Primero lo primero, vamos a analizar esa teoría que falló. La idea de que la modernidad era una especie de veneno para la fe dominó el pensamiento académico por muchísimo tiempo. Pero bueno, los datos cuentan una historia muy diferente. En esencia, lo que esta teoría decía era que la ciencia iba a reemplazar a la fe, que la religión iba a salir del espacio público y que las grandes instituciones, como las iglesias, iban a perder toda su influencia. El tema es que se basaba mucho en una visión del mundo muy europea, y pues no resultó ser una ley universal. Y aquí está la clave de todo este análisis. La religión no se evaporó, mutó, se adaptó, se mezcló con otras cosas y encontró formas totalmente nuevas de ser relevante en nuestro siglo. O sea, no vivimos en una era posreligiosa, para nada. Vivimos en una era de pluralismo religioso radical. Y el contraste es fascinante, ¿no? Se esperaba el fin de las instituciones y lo que tenemos es un mercado de creencias súper vibrante. Se predijo que la fe sería un asunto privado y hoy la vemos influyendo en la geopolítica mundial. Y la ciencia, bueno, no eliminó a la religión. Muchas veces coexisten tranquilamente en la misma persona. Bueno, ¿y cómo se ve todo esto en la vida de la gente? La experiencia de creer hoy es totalmente diferente a como era hace apenas un par de generaciones. Las reglas del juego cambiaron por completo. Hay una metáfora que es perfecta, de la socióloga Danielle Hervieux-Leyer. La creencia ya no es un menú fijo que uno hereda de la familia o de la comunidad. Ahora, cada individuo tiende a elegir, a mezclar elementos para crear su propio sistema de creencias. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Es como si cada quien armara su propia playlist espiritual, combinando prácticas y creencias de tradiciones súper diversas. A esto se le llama bricolaje espiritual. Ya no se nace en una religión, se construye una. Y la otra gran transformación, por supuesto, es la digitalización. Lo sagrado migró al espacio donde ahora pasamos gran parte de nuestro tiempo, el mundo digital. Y la pandemia no hizo más que acelerar esta tendencia a lo bestia. O sea, la fe ahora compite por la atención en el mismo ecosistema que el entretenimiento o la política. Tenemos pastores en vivo, aplicaciones para meditar y comunidades enteras que se juntan en línea. Esto redefine por completo lo que significa ser una congregación. Bien, si la religión se transformó tanto, la gran pregunta es, ¿por qué persiste con tanta fuerza? Y la respuesta parece estar en que sigue satisfaciendo necesidades humanas muy profundas, quizás incluso más relevantes que nunca en el mundo de hoy. Entonces, el punto crucial es este. La religión ofrece una sensación de control frente a la incertidumbre, ofrece una comunidad real en tiempos de soledad digital, le da un propósito o un sentido al sufrimiento y, muy importante, crea experiencias directas emocionales que la razón no puede refutar tan fácilmente. Claro que este resurgimiento y esta transformación no son un camino de rosas, para nada. De hecho, están generando algunas de las tensiones sociales y políticas más complejas de nuestro tiempo. Estas son las grandes preguntas de nuestra era. Hablamos de conflictos sobre el uso de símbolos como el velo, sobre los derechos de las mujeres dentro de tradiciones muy patriarcales o los límites de la libertad religiosa frente a los derechos civiles de otros. La religión en el espacio público nos obliga a negociar estos dilemas constantemente. Y esta frase resume perfectamente una de las ideas más potentes de todo esto. Estamos viendo un cambio de la ortodoxia, o sea, la creencia correcta, a la ortopraxis, la práctica correcta, la experiencia en comunidad y la conexión emocional.
Parece que las religiones que sobreviven son las que ofrecen experiencias intensas y una comunidad real. Y para cerrar, una pregunta que ya no es ciencia ficción. ¿Podría una inteligencia artificial, en el futuro, generar nuevas escrituras sagradas? ¿Puede una máquina tener fe? La interacción entre la tecnología más avanzada y una de las fuerzas humanas más antiguas va a definir, sin ninguna duda, el próximo capítulo de esta increíble historia.